Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Pues doy gracias a la oportunidad que me da de estar otra vez frente a ustedes para compartir pues un mensaje que me hizo mucho ruido, que me incomodó bastante. Y pues mi oración principal es que pues este mensaje pueda incomodarlos. Se puedan llevar esto a sus casas, ¿no? Y que no los deje dormir por la noche. Y también mi petición es que pues no vayan a prestar mucha atención a que el azul de mi saco es diferente al de mi pantalón. Y es porque se me rompió hace unos días mi saco y tengo dos trajes azules, ¿no? Entonces dije, pues bueno, ya con este armo uno. Este, pero es una gran satisfacción realmente poder compartir con ustedes este pasaje. Hace unos días, bueno, de hecho no, a principio de mes, el grupo de jóvenes Somos tuvo a bien invitarme a dar la clase para los varones. Y leyendo la clase que hablaba sobre la conexión con Dios o este vínculo verdadero, genuino con Dios, Dios me llevó a este pasaje de Juan 15, que muchos de nosotros conocemos como la vid verdadera, y realmente fue una experiencia muy grata, que me dio mucho alivio y mucha claridad. En primer lugar porque me di cuenta que durante muchos años leí mal este pasaje. Y la otra es porque por fin pude comprender y explicar un patrón de conducta que yo creo que afecta a muchos creyentes. A mí en lo particular me llegó a afectar mucho. Por ahí del 2016, 2017 me hizo divagar, ser inconstante, este, me hizo incluso abandonar mi fe y buscar una pertenencia más con el mundo que con Cristo, ¿no? Y realmente este pasaje me dio mucha claridad porque dije, ok, creo que esto es lo que pasó, a esto se debió y doy muchas gracias a Dios porque finalmente Él no se rinde con nosotros, ¿no? Entonces, para esto, quisiera que leyéramos el pasaje que está en Juan 15. No voy a estar regresando mucho al pasaje porque creo que es un pasaje que en temas en general muchos de nosotros conocemos, sí lo vamos a leer, pero quisiera que este mensaje estuviera articulado en tres preguntas muy básicas de primaria, ¿no? Y es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Es decir, ¿por qué de esta parábola? ¿Para qué esta parábola? ¿Y cómo aplico esta parábola a mi vida, ¿no? Entonces son preguntas muy, muy básicas, muy elementales, que me gustaría que nos estuvieran guiando y que ustedes son las que genuinamente se puedan llevar a su casa, ¿no? Entonces, dicho esto, este, vamos a darle lectura al pasaje del día de hoy que está en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 12. Ahora, este pasaje es más extenso, pero realmente los versículos que importan para estas tres preguntas son estos, ¿no? Entonces, dice versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecereis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, repito, este pasaje tiene mucho que sacarle, pero realmente lo que interesa aquí, y es lo que yo quiero que se lleven el día de hoy, son estas tres preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Entonces, la primera pregunta que vamos a abordar pues es ¿por qué? Y siempre que alguno de nosotros nos hagamos una pregunta ¿por qué? Consideremos que este cuestionamiento siempre va a exigir razones, va a exigir motivaciones internas. Es decir, aplicado ya a este pasaje, ¿por qué Jesús usó esta imagen y la planteó de esta manera? ¿Cuál era la motivación de Jesús para utilizar estas palabras? ¿Qué fue lo que le movió aquí adentro a Jesús para decirle esto a sus discípulos? ¿Por qué? La vid era, y hasta la fecha es, una imagen para ejemplificar al pueblo de Israel. A lo largo de la historia, el pueblo hebreo ha utilizado la vid o el fruto de la uva como una manera gráfica de representar a la nación israelita. Desde los tiempos del Nuevo Testamento, este símbolo se ha encontrado una y otra vez en el reverso de sus monedas. Por eso ahorita les hice esta pequeña monografía, porque desde el siglo I después de Cristo hasta la fecha, la vid es un símbolo, es una representación gráfica de cómo es que el pueblo de Israel se identifica a sí mismo. Y esto, en parte, se desprende de que en el Antiguo Testamento la vid o la viña eran imágenes que Dios empleaba para expresar su relación, la relación que Dios tenía con su pueblo, con el pueblo de Israel. En Salmos 88, el salmista Asaf se refiere al pueblo de Israel como una vid traída de Egipto que fue rescatada, que fue plantada y fue prosperada en una nueva tierra. En Jeremías 2:21 se usa esta misma referencia para explicar la elección de Dios por Israel. Dios escogió una vid, escogió a este pueblo y lo plantó en una buena tierra. En Isaías 51 se habla de esta misma imagen. Dios construyó un viñedo, le puso cercas, le puso muros, le puso graneros, porque lo que Dios estaba esperando era obtener fruto de esta viña. Entonces, este símbolo, a lo largo de todos estos pasajes y más que se llegan a encontrar en el Antiguo Testamento, transmitía una misma idea. Hay un Dios que escogió a un pueblo, Él plantó a este pueblo y lo bendijo porque estaba esperando algo de ese pueblo, estaba esperando un fruto. Dios veía así a los hebreos, porque su intención original era que ellos fueran el canal predilecto por el cual Dios iba a bendecir al mundo. El pueblo de Israel era el heredero de Dios y por ello ellos iban a ser los que iban a heredar la salvación de Dios al mundo. Pero bueno, ya sabemos que esto pues no sucedió, sabemos que la historia dista mucho de esto, pero en general esta era la idea. Todo judío, o por lo menos hasta el siglo I después de Cristo, tenía esa identidad como nación. Dios nos escogió y Dios nos va a utilizar para salvar al mundo, para llevar la salvación de Dios al mundo. Entonces, cuando Jesús usa esta imagen con sus discípulos y dice, yo soy la vid verdadera, pues era de esperarse que esto que él estaba diciendo, pues les hiciera un poco de ruido, ¿no? Lo que deseaba Jesús en este momento era redefinir delante de sus discípulos, delante de sus seguidores, el concepto de herencia y de heredero a los israelitas. La palabra que usó Jesús para identificarse a sí mismo como verdadera, en el griego significa alethinos. Y actualmente para nosotros,
el concepto de verdad es un poco, es muy relativo, ¿no? Todo está sujeto a quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, qué circunstancias estaban cuando esa persona lo dijo, de manera que nuestros valores, nuestras ideas o sucesos verdaderos están sujetos a cambios. La verdad para nosotros es muy maleable, cambia mucho, y esto aplica aún entre los cristianos. Para los cristianos aún el concepto de verdad cambia mucho. Lo que se hacía o se decía antes ya no es lo mismo que lo que se hace ahora o se dice ahora, porque los tiempos son diferentes, ¿no? Entonces, en el tiempo de Jesús, la verdad tenía cualidades muy específicas. Esta palabra que Jesús utilizó para decir yo soy la vid verdadera, alecinos, servía para distinguir lo real de lo falso, lo genuino de lo que no era genuino, lo imperfecto de lo perfecto, lo inmaduro de lo maduro. ¿Sí? Entonces esta palabra hacía una distinción, separaba, ¿sí? De tal manera que lo verdadero para Dios tiene características, no es relativo, sí tiene características muy puntuales. Y les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuando se inauguró el Metrobús en la Ciudad de México? ¿Alguien sabe cuándo se inauguró el Metrobús en la Ciudad de México? A ver, una fecha. ¿Ah? No. 2005. 2005. El Metrobús se inauguró en el 2005, ¿no? Y recuerdo que era un sistema de transporte muy confuso porque no tenía bancas. En muchas ocasiones no existía un paradero, existían como unos letreros nada más. No había señalizaciones ni símbolos, no había como tal una ruta de estaciones, no había plataformas, no sabías específicamente en dónde se iba a parar el Metrobús. Incluso yo me acuerdo que las taquillas, y no sé quién se acuerde, pero las primeras taquillas eran unas cajitas transparentes de acrílico y tú depositabas un boleto de metro en la cajita de acrílico, ¿no? Y era más bien como un acto de buena fe, porque pues no había policías en en todas las estaciones, entonces pues más bien era pues quien lo quería depositar ahí, pues lo depositaba y bien, ¿no? Y hay otras personas que obviamente utilizaron el Metrobús gratis durante muchísimo tiempo. Entonces, pues era un servicio nuevo, no estaba concluido, no estaba refinado, no tenía detalles, es más, ni siquiera sabía si realmente iba a funcionar como se estaba esperando, ¿no? Entonces, nosotros en el 2005 teníamos una versión improvisada del Metrobús, una versión imperfecta, una versión inmadura. Ya por ahí del 2010, 2015, es que el Metrobús adquirió la forma que actualmente nosotros conocemos, ¿no? Ya con andenes, con torniquetes, con sus maquinitas para recargar el saldo, incluso tiene pantallitas que a veces sirven, a veces no sirven, pero que te dicen a qué hora va a llegar el siguiente camión, ¿no? Entonces, lo que vemos ahorita, ya en 2023, pues es un sistema de transporte terminado, perfecto, real. El Metrobús del 2024 de hoy es verdadero en relación con el del 2005. ¿Sí me explico? ¿Sí? Esta es la idea de verdadero que Jesús estaba transmitiendo, ¿sí? Aquello que está completo, aquello que es genuino en su diseño y aquello que funciona en perfección es alecinos, es verdadero. Entonces, cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que él era la vid verdadera, les estaba diciendo, entre líneas, el pueblo de Israel no es ni el verdadero hijo, no es ni el verdadero heredero de Dios, ni el verdadero Salvador. Yo soy el verdadero hijo de Dios, yo soy el verdadero heredero y yo soy el único Salvador.
Ahora, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué es importante comenzar el mensaje con esto? Porque esto, sí o sí, tenía que redefinir la identidad de los discípulos. Siempre que leamos en la Biblia que se habla de una verdadera luz, de un verdadero alimento, de una verdadera enseñanza o de una vid verdadera, esto abre la posibilidad de que hay versiones falsas. ¿Sí? Si Jesús está diciendo yo soy la vid verdadera, es porque existía una vid falsa. Cuando Jesús dijo que Él era el verdadero escogido de Dios y no los judíos, significaba que todo con lo que la cultura judía se identificaba, su literatura, su pasado, su historia, su geografía, su política, era falso. Jesús tenía que ser el nuevo referente para definir la identidad de su pueblo, del pueblo de Dios. Lo que ellos habían conocido de Dios por medio de la religión judía era algo inmaduro, era algo imperfecto, era algo que por lo mismo era falso. Y para nosotros no es diferente. Jesús tiene que ser el punto de referencia y de identificación del creyente y del cristianismo en sí mismo. Ahora, esto parece ser muy evidente, ¿no? Y cualquier persona puede decir, claro, o sea, pues, obviamente Jesús es mi fuente de mi identidad y es la fuente de mi cristianismo, ¿no? Es como, es súper obvio, somos cristianos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos llamamos así, no? Sin embargo, aquí es donde se pone interesante la cosa, porque ¿a quién les está diciendo, a quién está refiriendo Jesús esta parábola? ¿A quién? A sus discípulos. Entonces, esta parábola Jesús la refirió a personas que habían sido llamadas por Él, que habían sido enseñadas por Él y que estaban comprometidos con Él. Si había alguien que debía de ser genuino en su relación con Dios y en su conexión con el Hijo de Dios, pues eran ellos, sus discípulos, ¿no? Pasaron 3 años con Jesús, Él mismo los escogió. No obstante, Jesús le refiere esta parábola a estas personas para explicarles lo que es tener una verdadera relación con el verdadero Hijo de Dios. Parecería que está de sobra, pero cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús, nos damos cuenta que es muy fácil generar identidad con base en cosas que no son ni Jesús ni Dios. Aquí puntualmente en este pasaje de Juan 15, Jesús se los está diciendo esto a sus discípulos porque minutos antes de referir esta parábola, uno de sus aprendices más cercanos acababa de salir de una cena con él y con sus amigos para venderlo por 30 piezas de plata. Ciertamente para los apóstoles no era raro ver que las personas dejaran de seguir a Jesús. Por ahí de Juan capítulo 6 se menciona que muchas personas dejaron de seguir a Jesús cuando las cosas se pusieron intensas con Jesús. Cuando dijo, bueno, ahora participen de mi carne, participen de mi sangre, pues la gente dijo, oh no, esto ya se puso muy denso, ¿no? Como que ya no me gustó. Entonces era algo común para los discípulos ver que la gente claudicara, que abandonara la causa. Pero lo que sí era raro, lo que sí era muy raro, es que uno de sus amigos lo cambiara por dinero. Esto no había pasado. Judas, aunque tenía el mismo maestro, la misma enseñanza y las mismas experiencias que el resto del grupo, él tenía su identidad basado en cosas muy diferentes. A Judas muy seguramente le gustaba la popularidad, le gustaba el reconocimiento, le gustaban los milagros, le gustaba que la gente ofrendara cosas. Recordemos que Judas era el que guardaba el dinero. Yo no pienso ni por un instante que Judas no haya creído que genuinamente Jesús era alguien especial, que era un salvador. Pero cuando él comenzó a ver que ese salvador no se parecía al salvador con el que yo me quería identificar, entonces dijo, no, esto ya no me gusta. Vamos a ver qué provecho le puedo sacar a Jesús. Entonces, esto
este pasaje aplica de manera muy inmediata a Judas según el contexto del pasaje. Y en un contexto más amplio, aplica al pueblo judío por la forma en la que entendían la religión, la cultura y las tradiciones que mantenían. Sus actividades, orgullo religioso, su pasado glorioso, las aspiraciones que tenían como nación, eran el verdadero Mesías y era la verdadera conexión con Dios. Eso era la identidad del pueblo de Israel, nuestro pasado glorioso y el futuro glorioso que ha de venir. Entonces, llevando esto a nuestro terreno actual, a nuestro contexto moderno, esto también aplica para los cristianos. Y es que puede ser que mucha de mi identidad y de mi vínculo con Dios esté formado en cosas que no son Dios. Puede ser que tu pertenencia o tu identidad esté arraigada a valores cristianos, es decir, te identificas con una filosofía cristiana, me gusta cómo piensa Jesús, me gusta que sea más conservador, puede ser la participación en algún ministerio, puede ser la pertenencia a algún grupo, puede ser una tradición, puede ser una costumbre familiar, algo así como pues nací en una familia cristiana y pues íbamos a la iglesia y leíamos la Biblia. Pueden ser muchas cosas, ponle tú el nombre. Y digo, que se entienda lo que estoy diciendo, estas cosas en sí mismo no son malas, son buenas, de hecho son muy buenas. Pero si queremos vivir un cristianismo que verdaderamente esté conectado con Jesús y que dé los frutos que Jesús dijo que iba a dar, la raíz de mi fe no puede ni debe de ser las cosas que yo hago. Si la forma en la que yo me justifico de mi cristianismo, las razones que yo doy pues es que leo la Biblia, voy a la iglesia, comparto mucho del evangelio, busco servir, vengo, acomodo sillas. Si lo que yo estoy diciendo son hábitos o circunstancias que me rodean, entonces muy probablemente extraviaste el camino. Debe ser Cristo y debe ser su enfoque de cómo se vive el cristianismo. Y justamente ahí está el porqué de la parábola. Cristo deseaba que sus discípulos comprendieran cuál era la raíz de la fe, de la espiritualidad y de la verdadera comunión con Dios. No eran los milagros, no eran las enseñanzas, no era la buena reputación, era la persona de Jesús y la forma en la que Él se relacionaba con el Padre. En la parábola, en el versículo 1, Jesús no busca igualarse a Dios, sino que se somete al cuidado, a la protección y a la labor de su Padre. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús lo que estaba diciendo es, yo dependo de mi Padre para que me cuide, me proteja, edifique sobre mí a su iglesia. Por lo mismo, la obra y la construcción espiritual debe de ser exactamente como dice Jesús y no de otra forma. Entonces, quiero que prestemos atención en la manera en la que Jesús habla de la obra de salvación, de la vida en Cristo y de la permanencia en la fe. ¿Sí? Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿por qué tiene que ver con lo verdadero, con lo genuino? Jesús quería definir a sus discípulos, esta es la verdadera conexión con Dios. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, con esto llegamos a la segunda pregunta del mensaje. ¿Para qué? Y siempre que hagamos una pregunta ¿para qué?, pensemos en que esta pregunta demanda un propósito, un objetivo. De hecho, es una pregunta que siempre tiende a ver hacia el futuro, hacia adelante. En tanto que el por qué a veces tiene que ver con el pasado y con motivaciones internas, el para qué tiene que ver con propósito. ¿En qué momento va a suceder esto? Sí, entonces, ¿qué deseaba lograr Jesús con esta parábola? ¿Cuál era el mensaje que deseaba transmitir a sus discípulos?
Bueno, la respuesta más inmediata es que él quería explicarle a sus aprendices cómo funciona la obra de salvación en la vida de un creyente. O dicho de otra forma, quería que de manera muy gráfica comprendieran cómo es que una persona sí podía ser salva y no podía ser salva. Ahora, recuerda, esta parábola Jesús le está diciendo cuando está en el aposento alto. Acaba de tener la cena con sus discípulos, acaba de salir Judas para venderlo. Jesús está a punto de ser arrestado y en este momento es que Jesús está refiriendo esta parábola. Jesús en este momento está muy interesado en dejar en claro el tema de lo verdadero y lo genuino de la salvación en una persona, ya que lo que iba a suceder momentos más adelante iba a ser algo muy confuso para la vida de un creyente que era nuevo. Incluso para los discípulos que habían estado 3 años con Jesús, lo que iba a pasar a continuación iba a ser algo muy confuso. Y esto es que uno de los discípulos, uno de ellos, iba a traicionarlo, el maestro iba a ser crucificado y la gente que días antes lo seguía y lo reconocía como el Mesías, le iban a desear la muerte. Entonces lo que iba a pasar a continuación es que los que parecía que sí eran, pues ahora resulta que no eran. Tengamos en cuenta que la parábola de la vid verdadera Jesús la narró en el mismo sentido que los otros 6 yo soy que Jesús menciona en el Evangelio de Juan. Ahora, aquí una pregunta de escuela dominical. ¿Alguien sabe cuáles son estos yo soy que Jesús menciona? Uno es este, pero hay otros 6. Uh-huh. Ajá. Ese ya se dijo. Ajá. Y el buen pastor. Entonces, entonces uno es el pan de vida en orden de aparición, así es como van apareciendo. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, y yo soy la vid verdadera. En todas estas referencias, sin excepción alguna, la idea que Jesús expresa es la misma. Dios es quien se acerca al ser humano por medio de Cristo y el hombre decide responder a esa iniciativa de Dios. Y esta acción simultánea de Dios actuando y el hombre respondiendo es lo que produce salvación en el ser humano. Primera de Juan capítulo 6, 33 y 35 dice: yo soy el pan de vida y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ajá. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan capítulo 10, 11 y 14, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y bueno, finalmente tenemos Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto. Y bueno, lo que leímos ya, ¿no? En todos estos pasajes Jesús nos está hablando de cómo ocurre la salvación. Dios hace algo, el hombre responde y en consecuencia hay salvación, hay vida eterna. Solo observa, si yo sigo a la luz del mundo, como consecuencia tendré la luz de la vida. Si yo entro por la puerta, seré salvo. Si yo conozco al buen pastor, este me dará vida eterna. Si yo creo en la resurrección y en la vida, aunque esté muerto, viviré. Si yo sigo el camino, la verdad y la vida, llegaré al Padre.
¿Sí notas cómo funcionan estos pasajes? Dios hace, nosotros respondemos y hay salvación. En los versículos de Juan 15, pues la cosa no cambia, no son diferentes. Si yo hago algo, algo sobrenatural sucede. Pero, ¿qué es esto que el hombre debe hacer o a qué debe de reaccionar? ¿Cuál es la palabra que más se repite en este pasaje? No, vean su Biblia, no vean a mí, vean su Biblia. ¿Cuál es la palabra que se repite más? Permanencia. En este pasaje se menciona 11 veces la palabra permanecer. Prácticamente es uno por versículo. ¿Sí? Entonces, algo que hay que entender es que la palabra permanecer en el contexto del Nuevo Testamento y para Jesús significaba algo muy diferente que para nosotros, ¿no? Esta palabra, tal y como la menciona Jesús en este pasaje de Juan 15, significa en el griego meno y describe algo que sigue donde está, continúa en un estado fijo y perdura ahí, ¿sí? Es decir, este púlpito permanece porque ayer estuvo aquí, hoy está aquí y mañana pues muy seguramente estará aquí, ¿sí? Esa es la idea de meno, esa es la idea de permanencia. Este verbo que alude al estar es inalterable, no cambia hoy, no cambia mañana. Ahora, yo sé que esta palabra es bien conflictiva para el terrícola del siglo XXI, porque al igual que la palabra verdadero, esto cambia. Y es porque lo que está aquí ahora, hoy, ya no está mañana aquí. Pueda que hoy me convenga estar en este trabajo y puede que mañana ya no. Pueda que hoy me convenga estar con mi esposa y puede que mañana ya no. Pueda que hoy me convenga estar en esta iglesia y puede que mañana ya no. Pueda que hoy me convenga seguir a Cristo y pueda ser que mañana ya no me convenga. Todo para nosotros, seamos creyentes o no, está sujeto a condiciones y conveniencia. Y pasa lo mismo con la verdad. La verdad está sujeta a condiciones y conveniencia. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿En qué circunstancia lo dijo? Justo por eso Jesús es muy insistente con esta palabra, con meno, con permanencia, frente a sus discípulos. Alguien está agarrando mi mochila. Ellos están moviendo mi mouse, perdón. A ver, permítanme tantito. ¿Alguien está en la oficina? Si no, no se preocupen, yo desactivo ya esto. Ok, entonces, Jesús está siendo muy insistente con esta palabra frente a sus discípulos porque Él quiere dejar en claro algo. La alegoría de la vid verdadera iba a ser la última parábola que Jesús iba a referir. Y este momento en el que lo está diciendo eran los últimos momentos en los que Él iba a estar con sus discípulos antes de ser crucificado. De hecho, versículos adelante, Jesús deja en claro que ya no iba a usar parábolas. En capítulo 16, versículo 25, Jesús dice que ya no iba a hacer alegorías, ya no iba a hacer imágenes, ya no iba a hacer parábolas. Él iba a hablar de una manera directa y conclusiva con sus discípulos, porque en ese momento todo lo que Dios le había dicho ya se los había compartido a sus discípulos. Y esto lo está diciendo y lo está repitiendo y lo está reiterando tantas veces porque la permanencia es el elemento clave, es el elemento irreemplazable para que la salvación ocurra en el corazón humano. Justo como a ellos
les tocaría ver cómo alguien que fue llamado, enseñado y comprometido con Jesús, de un momento a otro dejó de ser discípulo. Judas tenía exactamente lo mismo que los demás, pero él decidió no permanecer. La permanencia es la prueba más contundente de que la salvación de Dios está haciendo cambios acá y acá. Nada de lo que tú hagas en tu vida en Cristo será un evento único y aislado. Debe de ser permanente. Y esto aplica con la salvación. Algo con lo que Dios me confrontó mucho con esta parábola a la hora de estudiarla es que yo llegué a pensar, y esta es la manera en la que yo leía la parábola, es que la parábola de la vid verdadera, habla de mi vida y de mi caminar con Cristo después de haber tenido un encuentro con Él. Algo así como, primero conozco a Cristo, soy salvo, y luego entonces mi vida va hacia adelante, permaneciendo en Cristo y dando frutos. Y esto transmite una idea, la forma en la que yo lo estaba razonando, es como si la salvación y el crecimiento fueran momentos diferentes. Pero este pasaje habla de salvación al igual que los demás, no habla de desarrollo, habla de salvación. Pero lo que tiene diferente este pasaje a los demás es el elemento de la permanencia. Es muy importante que Jesús haya cerrado todos los yo soy con este que habla de permanecer. Y este pasaje te dice que para dar fruto de fe, de arrepentimiento y posteriormente de salvación es necesario permanecer. Permanecer en las palabras de Cristo y permanecer en el amor de Cristo. Y tal vez te haya pasado en algún momento, bueno, yo sé que a mí sí, con este pasaje o con algún otro, podemos llegar a pensar o tener la sensación de que ver la luz, oír al buen pastor, entrar por la puerta, probar el pan de vida, creer en la vida, en la resurrección, hallar el camino, la verdad y la vida, son eventos únicos. Es decir, es algo que pasa una vez e inmediatamente, listo, soy salvo, ¿no? Ya entré por la puerta, listo, hecho, ya lo hice, ya estoy del otro lado. A veces, a mí me pasaba eso, yo soy completamente honesto. No sé si a ti te haya pasado eso, pero sé que una manera muy fácil, muy económica para pensar nuestra salvación es que es en un momento y listo. Pensamos la salvación como si fuera una vacuna, una de AstraZeneca, que un piquete, ya, listo, estás salvado del COVID. A veces pasa eso. Aquí yo te hago una pregunta. ¿Tú debes de probar el pan de vida una vez o todos los días de tu vida? ¿Tú debes de creer en la vida y en la resurrección de Cristo una vez o toda tu vida? Entonces, ¿por qué predicamos y vivimos una salvación como si fuera un evento de un instante? Y esto, aterrizado en la práctica, es que la vida de muchos de los creyentes, si me pongo yo por delante, es muy diferente cuando conocemos a Cristo a 5, 10 o 15 años después. Tu salvación, quiero que se entienda lo que te voy a decir, no lo vayas a malinterpretar. Tu salvación no es el momento en el que tú alzas la mano y dices, sí, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Tu salvación no es el momento en el que por fin tienes claridad y le dices pecado por su nombre, pecado. Tu salvación no es el momento en el que sentiste por primera vez paz después de haber orado. Tu salvación es el momento, o corrijo, es un conjunto de momentos en el que tú decides seguir a Cristo y no vuelves atrás. Tu salvación es el momento en el que determinaste no darle ni un momento más a la pornografía. Tu salvación es el momento en el que renuncias a tu derecho de estar molesto y pides perdón. Tu salvación es el momento en el que buscas el consejo
antes de actuar impulsivamente. Tu salvación es el momento en el que decides darte satisfacción con cada compra y decides dejar de despilfarrar el dinero. Eso es ser salvo. Solo cuando yo le agrego el que en mí permanece de Juan 15, es que todos los demás yo soy de Jesús, obran este hecho maravilloso y sobrenatural de salvación. Hermano, amigo que estás aquí el día de hoy, yo te animo, y esta es la parte que yo quiero que te incomode realmente, yo te animo a que deseches la idea de que la salvación es un instante. Tu salvación no es ese momento en el que tú decidiste alzar la mano. Es la determinación de permanecer en Cristo hasta el día que Dios te llame a su presencia. No quiero para tu vida que después de 15, 20 o 30 años de haber conocido a Cristo, tu vida esté igual o peor que en el momento en el que conociste a Jesús. La salvación de un creyente es el conjunto de determinaciones individuales de permanecer. Entonces, y solamente entonces, tiene sentido el versículo 2 de Juan 15 que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, el labrador lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Solo cuando mi permanencia en Cristo comienza a transformar un área de mi vida, es que comienza a haber más luz, más vida, más provisión de Dios, para que otras áreas de mi vida cambien. Entonces, esa primera permanencia me ayuda a generar una segunda y más prolongada permanencia, parece que es redundante, pero me ayuda a generar más permanencia para que otras de mi vida cambien y prosperen. Ahora, este para qué de la permanencia me lleva al tercer y último punto, tercera y última pregunta. ¿Cómo? Está muy bonito todo lo que tú dices y eso, pero pues, ¿cómo lo aplico, no? Cuando pensamos en el cómo, siempre hay que considerar recursos y condiciones para llevar a cabo algo. Entonces, ¿qué recursos o qué condiciones Jesús me está diciendo en este pasaje que son necesarios para dar frutos, los frutos que Dios está esperando? ¿Cómo le hago para lograr que esa relación verdadera y permanente dé como resultado muchos frutos? Porque Jesús dijo: en esto se glorifica mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Estás diseñado para llevar mucho fruto. ¿Cómo le hago? ¿Tengo que orar más? ¿Tengo que cambiar de devocional? ¿Tengo que echarme una predicación mientras lavo los trastos? ¿Tengo que ponerme la Biblia leída por, no sé, quien sea, a la hora de dormir para que se me vaya quedando en mi subconsciente? ¿Tengo que ir a consejería? ¿Tengo que hablar más hablar más de Cristo con mis compañeros? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? La respuesta que te voy a dar, y que en realidad no es mía, es de Jesús. Tal vez te dejé muy tranquilo, pero tal vez te dejé muy confundido al mismo tiempo, porque la respuesta es nada. Tú no puedes hacer nada. De la misma manera en que tú no generas tu salvación, tú tampoco generas esa conexión verdadera y permanente con Cristo. Y aquí quiero que se entienda: tú no la generas, pero sí la guardas y la alimentas, pero no la creas. Eso es algo que solamente puede hacer Dios. Y repito, que no se malentienda, estas no son cosas malas, son cosas buenas, son muy buenas. No te estoy llamando a ser un holgazán, no te estoy llamando a ser una persona pasiva. Pero si estás detectando inconstancia en tu vida espiritual, lo que es lo mismo que falta de permanencia, o si estás detectando que tu relación con Dios es distante, es fría y es impersonal, es decir, falta ahí veracidad y autenticidad, o estás notando
que los frutos que dice la Biblia que tienen que estar apareciendo en tu vida, pues no aparecen, la respuesta no es meterle obras o métodos a mi deficiente o a mi inexistente relación con Dios. La solución es ser muy honesto y revisar las evidencias de mi vida espiritual. Si no existe una conexión genuina y una permanencia impulsada por Dios, hay que evaluar, y aquí es la parte donde el creyente tiene que ser brutalmente honesto, es evaluar si realmente estoy conectado con Cristo. Los versículos 5 y 6 no son tan complicados de entender, Separados de mí, nada. Lo que significa nada. Nada puedes hacer. El que en mí no permanece es echado fuera y se seca. Si tú a lo largo de estos años no puedes controlar tu mal carácter, el punto clave no es quedarte callado. Si tú a lo largo de estos años no puedes lograr meterle orden a tus finanzas porque eres un gastalón, el punto no es, pues dejo mi cartera cuando salgo y ya no corro peligro, ¿no? Esas no son las soluciones. Es realmente ver si estás conectado. Si mis acciones o mis obras no están induciendo el cambio, significa que entonces la relación que tengo con Dios es artificial, no existe, no es verdadera. No puede haber resultados ni promesas de Dios cumplidas en mi vida si la vida de Cristo no fluye a través de mí. Si esa savia no pasa por la raíz y esa raíz me alimenta a mí, que soy el pámpano. Me pasó este 14 de febrero que pues le compré un tulipán a mi esposa. Cuando yo conocí a mi esposa le dibujé unos tulipanes y pues todo inició con un dibujito, ¿no? Entonces se me hizo un detalle padre comprarle un tulipán y me lo vendieron con un bulbo, ¿no? Con sus raíces. Y las personas me dijeron, no, si tú lo plantas, pues va a dar frutos. Y ok, perfecto, ¿no? Entonces ya lo compré, me salió carísimo. Y luego pues llega a mi casa y lo pongo en una macetita, porque ellos me dijeron, ponle una macetita con agua. Y pues yo lo puse, en un vasito con agua y pues al día ya estaba todo aguado, ¿no? Entonces mi esposa dijo, ay no, que no se vaya a morir. Entonces fue y compró la maceta más cara de la vida. Compró que los nitratos, que la tierra preparada, que con nutrientes y todo eso. Se llevó mi cartera, lo pagó con mi dinero. El tulipán más caro que he pagado en toda mi vida. Y finalmente se murió, ¿no? Y recuerdo que justamente hace 2 días dije, ay, ¿le cortaré la ramita o no le cortaré la ramita? Porque me dijeron que pues venía una hoja y si está el bulbo a lo mejor sobrevive, ¿no? Entonces le estaba manipulando ahí la ramita y de pronto se desprende la rama y yo, ¿qué es esto? ¿No? O sea, no estaba pasando los nutrientes. Naturalmente, ¿qué pasó? Se secó, se cayó. Por más que yo le metiera nitratos y que la macetita y que la agüita y que no iba a funcionar. Por más que tú le quieras dar vuelta al asunto y que hoy me voy a una cafetería para hacer mi devocional y hoy sí voy a una hora, voy a proponerme una hora, no va a funcionar. Si tu conexión con Dios no es verdadera, nada de lo que tú quieras añadir va a funcionar. Por eso te pido que no malentiendas lo que te estoy diciendo. Las obras son buenas, pero cuando ya existe una conexión con Dios. Cuando yo quiero que estas obras me conecten con Dios, yo inmediatamente estoy haciendo y creando algo que es la herramienta más grande que Satanás utiliza para arrastrar a gente al infierno. Yo estoy creando religión. Estoy tratando de religar, reconectar mi relación con Dios. Entonces lo que Jesús resuelve en este pasaje para nosotros está un poco oculto en el pasaje y sobre todo en los versículos 1 y 3. ¿Puedes ponerla? Ahora sí puedes poner la imagen. Yo sé que normalmente esto se tendría que hacer al inicio, pero en realidad solamente quiero que entiendas lo que a continuación voy a leer. Son 2 versículos nada más, pero esto le da fondo, le da sentido.
Claro, tan pronto como aparezca, ¿no? Son esos momentos en los que no quisieras estar en su lugar, ¿no? Así, sintiendo la mirada de todos, el silencio de me están esperando y no pasa nada. Si no se puede, no hay problema, ¿eh? Ah, ok, perfecto. Entonces, esto es una vid, ¿sí? Y la vid tiene partes. La primera, que es la más obvia, que es el tronquito, es la raíz o es los brazos. De hecho, es exactamente lo mismo. Eso es la vid. Después está algo que se llama, siguiente. Hay algo que se llama pulgares, que son la base de la rama. Entonces está la rama y justamente de donde la rama es gruesa y se hace una más delgadita se llama pulgar. Ajá. Después de eso está el pámpano. En algunas Biblias a lo mejor incluso lo van a leer ustedes como sarmiento, que son las ramas. Después de eso, pues bueno, están las hojas de parra, y está finalmente pues lo que todos disfrutamos, que son las uvas, el fruto, ¿no? Entonces, siguiente. Ok, esta es la parte que me interesa, ¿no? Cuando Jesús está diciendo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, Jesús está diciendo, yo soy el tronco o el brazo principal y ustedes son esas ramas, esa ramita verde que está ahí. Ajá. Tengan en cuenta mucho esto. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece de mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, aquí tenemos varias figuras en la parábola, pero realmente la que me interesa en este punto es en dónde se está insertando el pámpano. ¿Sí? Cuando Jesús les está diciendo a sus discípulos, ustedes ya son limpios, yo durante mucho tiempo creí que dije, pues sí, ya son limpios por la palabra, ¿no? La palabra llegó, los lavó y ahora son limpios, ¿no? Pero en realidad, este proceso de limpia es algo que hace el labrador. Ajá. Cuando viene la época de dar frutos, lo que hace el labrador es quiebra pámpanos, los rompe. Siguiente. Si ustedes se dan cuenta, ahí van a encontrar unas bases donde habían pámpanos y fueron rotos, es decir, fueron limpiados. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quita y todo aquel que lleva fruto lo limpia, ustedes ya son limpios por la palabra que he hablado. Jesús está diciendo esto, ustedes están en mí, están siendo edificados en mí, y Dios constantemente lo que va a hacer en sus vidas es romper, quitar, cortar todo aquello que le esté robando el nutriente esencial para que sí den fruto. Cuando Jesús está diciendo que ellos van a ser limpiados, en realidad no es algo que en este particular momento Jesús vaya a hacer. El labrador lo va a hacer. A veces el error que cometemos es que comenzamos a leer la parábola y empezamos a decir, sí, la vid y los frutos y yo y Cristo. Pero lo más importante aquí es, ¿y el labrador? ¿Dónde está el labrador? ¿Dónde está el viñador? ¿Dónde está el granjero? Él es el que está rompiendo estas ramas, está depurando dentro de la vinicultura. Esto se le llama darle forma a la vid. ¿Alguna vez alguien vio Karate Kid? ¿Sí vieron cómo el señor Miyagi le enseñó a Daniel San a formar sus bonsáis? Así que le cortaba ramita y que pues tú tienes la imagen del bonsái en tu cabeza. Le vas poniendo. Más o menos es algo así. Dios va a estar rompiendo y cortando y depurando para que la savia no se vaya a lugares que no necesitas en tu vida, para que la savia
no sea robada por pámpanos inútiles. Y es que esta es la forma en la que Dios nos diseñó, y es que el ser humano es muy básico. Dios hizo al ser humano como una máquina de afectos, de pasiones. Cuando está hablando aquí de que la permanencia da fruto, lo que nosotros debemos entender es que lo que nos une a Cristo es una afección, es un afecto. La única forma en la que tú vas a permanecer en algo es si te gusta lo que haces. Hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que nos apasiona. Por ejemplo, a mí no me gusta hacer ejercicio, por lo mismo no he permanecido haciendo ejercicio, ¿no? Tal vez a ti no te gusta hacer una tarea en el trabajo y evidentemente la vas a eludir, no la vas a hacer, o la vas a hacer por 15 minutos, vas a procrastinar otros 35 minutos y no la vas a hacer, no vas a permanecer. Cuando Dios está hablando de que Él limpia el viñedo, que Él quiebra estos pámpanos, es porque Dios lo que quiere hacer en tu vida es depurar. ¿Qué es lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos y qué es lo que los discípulos hicieron? Es que ellos voluntariamente se expusieron todo el tiempo a las palabras de Jesús. ¿Por qué ya eran limpios? Porque ya habían recibido durante 3 años las palabras de Jesús. Sus vidas ya no estaban siendo estorbadas por nada. Y eso es exactamente lo mismo que Jesús refiere en Lucas 16. No podemos servir a 2 amos. O vas a amar a uno o vas a aborrecer al otro. Esto no es una cuestión de obediencia, es una cuestión de afecto. Y aborrecer significa amar menos, no odiar. Vas a estar haciendo muchas cosas en tu vida que van a estar robando afecto, amor y pasión por Cristo. Por eso al final de la parábola Jesús empieza a hablar de amor. Si ustedes permanecen en mi amor, serán verdaderamente mis discípulos. Y es cuando entonces la imagen del fruto tiene sentido. Amor. Y solamente ese amor me da la pertenencia. Nosotros naturalmente no amamos a Dios, hermanos. Dios nos ama a nosotros. Y así es como se magnifica y se glorifica el Evangelio. Ese amor, ese afecto que nos persuade, que nos sigue, nos limpia, nos quiebra, nos depura, nos corta. ¿Para qué? Para que ese amor, ese afecto no sea estorbado. Te quiero animar a que te lleves esto el día de hoy. ¿Por qué Jesús considera esta parábola importante? Porque hay vides falsas. Piensa en cuál es tu vid falsa en la que tú quieres generar identidad en Cristo. ¿Para qué? Para que permanezcas, para que seas inalterable. Solamente la permanencia da como fruto salvación y buenas obras. ¿Y cómo? Exponte a la palabra y deja que Dios quiebre esos pámpanos que no sirven, que Él te limpie para que su amor no tenga estorbos. Llévate esto el día de hoy, hermano, y realmente quiero que te vayas muy esperanzado. Hay un pasaje que a mí me llena de muchísimo aliento que está ahí parece que es Isaías 61, que dice: en aquel día habrá una calzada llamada santidad y todos andarán en ella. Y dice: y por más torpe que sea, no se extraverán. Y a mí ese pasaje me hace descansar mucho, porque yo soy muy torpe y a veces cometo errores muy elementales y muy básicos, ¿no? Pero digo que, Señor, si yo permanezco en ti, por más torpe que sea, no me voy a perder. Pero exponte, deja que Dios quiebre esos pámpanos que te están estorbando. Amén. Bueno, hay un versículo. Dios los bendiga, hermanos.